Estamos ya en contacto con Penélope Moro. Le agradecemos su tiempo con La Razón. Ella está en Bolivia. Primero, nuestros sentimientos de dolor por la muerte de un colega en una situación bastante crítica que ha sufrido Bolivia en la crisis postelectoral de 2019. Buen día, Penélope. Buen día, hermanos. Gracias por la comunicación. ¿No me escuchan bien? No tenemos una buena señal. A ver, vamos a mejorar la señal. Espérenme, yo también voy a buscar señal. A ver, sí. Entonces, no solamente fue el caso de Sebastián Moro, hubo varios periodistas, el caso de José Aramayo también, que han sido agredidos por grupos violentos que tenían carta blanca de actuar contra instituciones privadas y públicas en la crisis postelectoral. ¿Te acuerdas los ataques a los ministerios? ¿Te acuerdas los ataques a instalaciones de algunos medios de comunicación? Y precisamente una de estas instituciones, la CCB, fue blanco de esos ataques un día antes de la renuncia de Evo Morales. También hubo quema de viviendas particulares de autoridades de entonces, del caso del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el caso del segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli, la casa de Esther Morales, de Evo Morales, la hermana de Evo Morales, la misma casa de Evo Morales en Cochabamba, ¿no? Ex autoridades que han sufrido el ataque de estos grupos violentos. No olvidar también que después de la renuncia de Evo Morales hubo una réplica de ataques contra viviendas particulares, en este caso ya de Waldo Albarracín, de Casimira Lema, y así. Hubo una violencia desmedida entonces, pero no sé, antes de la renuncia de Evo Morales, contra viviendas, propiedades, bienes públicos, ¿no? De viviendas de allegados al gobierno, de autoridades del movimiento al socialismo, de diputados y senadores y de organizaciones, de instituciones como los tribunales departamentales, de organizaciones sindicales, de sindicatos. Y entre estas organizaciones precisamente era la propiedad atacada de la CSUTCB. Ahora reponemos contacto con Penélope Moro. Bienvenida a La Razón Radio, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí la escuchamos. Primero, qué pena lo que ha pasado con Sebastián Moro. Nosotros le expresamos nuestros sentimientos de dolor. Gracias, hermanos, compañeros y colegas. Yo también soy periodista, entonces en cada muestra de afecto de ustedes siento un abrazo profundo, y también lo siento a Sebastián, porque si bien le sucedió a él, le podría haber ocurrido a cualquiera de ustedes o a mí misma si yo hubiese estado trabajando aquí en Bolivia, comprometida con la verdad como estaba Sebastián. Así que agradezco, desde que he llegado a Bolivia hace un par de días, aquí a La Paz, no he recibido más que demostraciones de afecto y de cariño y de apoyo, sobre todo, ¿no? Tanto desde los organismos de derechos humanos de aquí de Bolivia, como el de Embajada Argentina, por supuesto, apoyándonos, como también de distintos funcionarios del gobierno del Estado plurinacional, y sobre todo también de compañeros, colegas que conocieron a Sebastián o que sabían quién era. Así que muy emocionada, muy movilizada en ese sentido. Y nada, y llegando aquí, que es reparatorio, para reclamar justicia, decir que no me voy a ir hasta que el camino de justicia por Sebastián quede bien viabilizado. Ha sido una tarea muy difícil que recién se está iniciando. Es una causa, como muy bien explicaste vos, compañero, se abrió durante el golpismo, pero no se avanzó en nada, eran puros papeles, por lo que hemos revisado en el legajo, y recién está empezando a marchar a partir de que tenemos una representación legal particular.
Particular, pero también debo agradecer a organismos de derechos humanos de la Argentina que nos acompañan. Hay una red internacional muy grande en torno a esto, porque Sebastián estaba quedando eh, descontextualizado, aislado del resto de las masacres que cometió el golpismo y de nuestros hermanos asesinados en Sencata, en Pedregal, en Sacaba. Sacaba y todo lo que ya sabemos. Penélope, ¿qué historia pudo reconstruir de la partida, de la muerte trágica de Sebastián Moro, la familia? Bien, como sabrás, todo va cambiando de una manera muy sorpresiva y- y veloz también. Eh, de hecho, que se descubriera que el embajador, que Argentina tuvo responsabilidades en el golpe de Estado es una de las piezas más que nos puede servir para reconstruir el crimen de Sebastián, teniendo en cuenta que posiblemente hubo espionaje sobre periodistas. Esto también, digo, que Argentina haya sido partícipe, que Sebastián haya sido la primera víctima y un periodista argentino que comunicaba para sus hermanos indígenas y campesinos desde la CSUBCD, como bien tú dijiste, pero también para la Argentina, donde reside la mayor colectividad de hermanos bolivianos y donde el caudal de peso es muy importante. Nos da para sospechar de ciertas responsabilidades también del gobierno de Argentina, de la embajada en ese momento, las autoridades consulares de ese momento, responsabilidades en lo que fue la pérdida de pruebas y el abandono de personas mientras Sebastián estuvo abandonado en el hospital, estuvo internado agonizando, no abandonado porque yo llegué a los 2 días y mi familia también, pero respecto a las autoridades argentinas, sí estuvo abandonado y negado de aviones sanitarios para regresar a nuestro país. Incluso cuando falleció, él falleció una semana después. No es que falleció en su casa fue encontrado inconsciente. Ah, Agonizó una semana en una clínica, exactamente, donde tuvimos contacto con las autoridades políticas de Argentina, aquí representantes, el embajador Normando Chiqui Álvarez, y también la cónsul de ese momento aquí en La Paz, pero de una manera muy precaria y también bastante irresponsable, sobre todo del embajador, ¿no? Quien nos dio la posibilidad de aviones sanitarios para que Sebastián pudiera volver, ya sea cuando estaba con vida enchufado en el hospital en estado de coma o una vez que falleció para poder trasladar su cuerpo, y es allí cuando se nos recomienda la cremación, nos sugieren la cremación, que es la mayor pérdida de pruebas, ¿no? Lo que no significa, queridos hermanos y compañeros, que se puede investigar y que se pueda llegar a la justicia en el tiempo que sea. No estamos apuradas, nosotros desde Argentina tenemos esa trayectoria. Sabemos esperar, pero sí vamos a reclamar justicia, queremos una justicia sana, limpia, una fiscalía que esté a cargo de la causa de Sebastián imparcial, con empatía, que nos permite el acceso a la causa, el acceso a la justicia, tal como lo ha ordenado o lo ha sugerido, mejor dicho, el GIEI. Sabemos que la justicia aquí también en Bolivia es muy particular, como en todos lados. Pero para nosotros es algo desconocido porque venimos de otro país, así que vamos a estar reclamando todo el tiempo que la Fiscalía tenga mayor empatía y grado de humanidad al momento de investigar el caso de Sebastián. Penélope, ¿van a interponer una denuncia ante el Ministerio Público para la investigación o si ya se ha hecho ese trámite? Ya está el trámite, estamos trabajando no solo con una abogada de aquí de Bolivia, sino también tenemos un equipo de asesores que nos ayudan, que tienen mucho conocimiento de la justicia boliviana, del funcionamiento de la justicia boliviana, ex funcionarios de Naciones Unidas que vivieron aquí, entre ellos Denis Rasikov, que le voy a mandar un abrazo enorme. Por lo tanto, estamos en marcha.
se ha pedido, esto se abrió, la causa de Sebastián se abrió durante el golpismo, pero era no más que un cúmulo de papeles con el único fin de que la causa se cayera. Nuestra nueva abogada aquí, representante independiente nuestra, ha pedido que se extienda el plazo, el fiscal del distrito se lo ha otorgado, se extiende el plazo de investigación para que nosotras podamos sumar mayor carga probatoria. Para eso estoy aquí en La Paz, reclamando justicia por nuestro hermano periodista, que no es un simple hermano periodista argentino, como tú dijiste, y te lo agradezco porque pocos lo reconocen. Él vivió en Bolivia, por lo tanto yo digo que es un periodista argentino boliviano, no es un periodista extranjero, es un hermano más de este pueblo. Y no nos iremos hasta que esto avance, y seguiré esperando a mi familia, pidiéndole apoyos al gobierno de Argentina para que mi familia pueda venir a declarar, en una lucha muy ardua, y vinculándonos, por supuesto, con el resto de las víctimas. Esto no es algo que le ocurrió solo a Sebastián, ocurrió contra todo el pueblo de Bolivia, porque Bolivia sabemos que es el blanco del imperio en cuanto a su riqueza económica, cultural y social. Penélope, buen día, te saluda Marco Ibáñez. Penélope, ¿te animas a identificar a los responsables de la muerte de tu hermano? Bien, bueno, a los responsables materiales yo no quisiera nombrarlos porque la verdad que no estoy segura, creo que se debe desarrollar una investigación, voy a respetar los tiempos de la justicia, de la instrucción, de la investigación, que todavía no se profundiza. Sí, voy a identificar claramente a los artífices ideológicos, en primer lugar al señor Fernando Luis Camacho, a Mesa, por supuesto que a Áñez, pero en primer lugar a Fernando Luis Camacho, también la complicidad del rector en ese momento de la Universidad de San Andrés. Yo les quiero comentar que Sebastián no solo denunció en una nota el golpe de Estado que ya estaba en marcha aquí en Bolivia ese 9 de noviembre, sino que él hizo alrededor de 12 notas a partir del 24 de octubre del 2019 para Página 12, un diario de corte progresista pero masivo en la Argentina, donde él va haciendo un seguimiento a lo largo de 12 crónicas y va señalando no solo la virulencia que ya se empieza a instalar, y este sentido común que se empieza a instalar del fraude, sino que él empieza a nombrar a ciertas figuras, como también a las responsabilidades de la Universidad San Andrés. No me quiero olvidar a Murillo, por supuesto, pero también les quiero recordar que es muy particular el caso de Sebastián, porque tanto Sebastián como bueno, el presidente Evo Morales, como las radios de Cochabamba, del Chapare, que fueron incendiadas, eso ocurre antes de la asunción de Áñez. Es cuando comienzan los motines y cuando al otro día termina plegándose el ejército. Entonces, bueno, hay ciertas particularidades, todavía no estaba el decreto de sedición y terrorismo. Por lo tanto, sostenemos de que hubo espionaje, sostenemos de que se sabía quién era Sebastián, y responsabilizamos principalmente a Fernando Luis Camacho, a Mesa, por supuesto que al Imperio, por supuesto que también queremos saber cuál fue en concreto el rol de Argentina, no solo con el envío de armas para asesinar y para lastimar a nuestros hermanos bolivianos, sino también en el espionaje sobre periodistas y en las labores de inteligencia que posiblemente pudo haber hecho, y que no lo dudo del ex gobierno macrista. Entiendo que también van a iniciar acciones contra el ex embajador argentino Normando Álvarez García. Hasta el momento ya hemos declarado en Argentina con intentos de justicia universal, que no es posible. Justicia universal actúa cuando en un país ha quedado varado algún proceso que tenga que ver con crímenes de lesa humanidad en marcos de golpes de Estado, pero como en Bolivia hay un proceso ya en marcha,
simplemente hemos declarado en Argentina y hemos hecho un resguardo de pruebas, pero no hay ningún juez que se pueda declarar competente porque Bolivia estaría investigando. Lo que pasa es que hasta el momento ha sido insuficiente esa investigación, tiene muchas falencias, y nosotras, bueno, para eso hemos llegado. Vamos a reclamar una fiscalía, una investigación con empatía. Necesitamos que esa fiscalía tenga perspectiva de derechos humanos, que sepa actuar sobre investigaciones en casos contra la vida. Nosotros en Argentina le llamamos crímenes de lesa humanidad. Nos parece fundamental eso, porque si no, no se va a avanzar, si no, no va a haber justicia. ¿Cómo hacer que los insumos presentados en Argentina por la investigación de este caso puedan también contribuir a las investigaciones en Bolivia? ¿Cómo? No te pude escuchar. Sí, a ver, en Argentina la familia también ha iniciado un proceso de investigación ante la justicia. ¿Cómo pueden servir esos documentos en Bolivia para una investigación en Bolivia? O si se puede, de alguna manera, coordinar también una investigación conjunta. Bueno, Argentina muy amablemente, que también hay algo que debo reconocer, porque ha sido una lucha de 1 año y medio para tratar de llegar aquí, para conseguir abogados. Tuvimos respuestas en parciales, otras sí, otras no. Hubo reclamos, pero también hay agradecimientos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina ha hecho un resguardo de pruebas y de testimonios, y también la justicia argentina permitió tomar testimoniales. Entonces todo eso está resguardado. No sabemos aún si coayudan al proceso que se está llevando a cabo en Bolivia. Probablemente Bolivia tenga que impulsar o continuar con este proceso que ya inició de manera independiente para que Argentina no intervenga. Así que eso está todo por verse. En estos días ya me reuniré con nuestra representante legal para avanzar en la estrategia y sobre todo seguir reclamando lo que les decía, una justicia imparcial y sobre todo con empatía, que comprenda que venimos de muy lejos, que comprenda que ha sido una lucha que empezamos en Argentina con muchísimo esfuerzo, que solamente los organismos de derechos humanos y la embajada, una vez que se nombró un embajador aquí en Bolivia, han sabido reconocer, y que necesitamos ese grado de empatía de la embajada, porque si no pareciera que estuviese hablando con un delito, con alguien que esté denunciando un delito común, y Sebastián es un periodista que muere en el marco de un golpe de Estado, y que hay un encadenamiento de hechos y de responsabilidades en la muerte de Sebastián, no solo sobre el autor material de quién lo golpeó o quién lo siguió, sino que hay un encadenamiento desde el espionaje, en lo que ocurrió con la CSUB-CB y con todos los medios populares de aquí de Bolivia, hasta la cremación, por supuesto. Y también, bueno, veremos cómo se comporta la Fiscalía a cargo, la tendremos muy entre ojos, con la mejor de las confianzas, pero es lo que nos compete, porque la Fiscalía está justamente para acompañar a la víctima y no para reacusarla y acusarla, como puede llegar a suceder. Nosotras reclamamos empatía, y así lo ha pedido también el GIEI. Empatía y acompañamiento a las víctimas, no solo a nosotros, también a las víctimas de los masacrados aquí en Bolivia. Sebastián era un enamorado de este país, vivió sus últimos 2 años, yo me arriesgo a decir que sus últimos 2 años de vida, Sebastián es asesinado con 40 años, fueron los más felices, porque aquí en Bolivia se encontró como hombre y se encontró como periodista y jugó un papel muy importante para la región, hermanos, así que yo aquí estoy más que como hermana, como compañera y socia en el periodismo de Sebastián. Para eso estoy, para nosotros, para que de aquí en más el legado de Sebastián nos sirva para hacer un periodismo más libre y con mayor protección. Por eso no vamos a cesar y no vamos a dejar de reclamar una justicia limpia, una justicia independiente y una justicia que avance en grado de humanidad. Las víctimas somos seres humanos
No somos simplemente un papelito, no somos simplemente un denunciante, un trámite, una gestión. Somos seres humanos que estamos reclamando por lo que nos corresponde. Justicia y reparación, memoria, Así por los es. pueblos. ¿Cómo se entiende? A ver, primero, no se ha hecho recolección de pruebas del hecho, no se ha consultado a los vecinos si pudieran haber mostrado algún video. El informe médico inicialmente fue por drogas y otras cosas y después Tremendo. recién se estableció que tenía una serie de politraumatismos y finalmente se opta por cremar el cuerpo. ¿Cómo entiende esa sucesión de hechos, Penélope? Y da para pensar, ¿no? En primer lugar, es- a ver, entendamos primero que esa causa fue abierta por el golpismo, ¿sí? Entonces el golpismo, que estaba a tiempo de pedir las cámaras, que podrían haber develado lo que estaba ocurriendo, no las pidió. Y a 2 años casi del hecho, es muy difícil que estén registrados todavía esos movimientos del 9 de noviembre en la ciudad de La Paz, en Miraflores o en Sopocachi, donde vivía Sebastián, y los caminos que él podría haber recorrido. Esa prueba también se perdió. Entonces hubo intencionalidad de perder pruebas, así como hubo intencionalidad también de que se cremara el cuerpo de Sebastián para sacarse de encima el problemita de parte de la Embajada Argentina. Creo que hubo complicidad, tanto médica como política, y claro, tú mismo lo estás diciendo, pero qué claro, y te lo agradezco que no sea yo quien lo tenga que decir. A Sebastián lo ingresan a la clínica con una hipótesis de que estaba bajo estado de alcoholismo, lo dejan un día en observación y Sebastián estaba en un estado, sí, estaba haciendo ACV por los golpes que los médicos forenses de Argentina sospechan que los golpes le habrían provocado ese ACV. Estaba haciendo ACV y lo dejan un día entero en una sala de observación antes de pasarlo a terapia intensiva, acusándolo, porque se lo acusa directamente en la clínica, en el parte médico, de que estaba bajo estado de alcohol, cuando después otros partes médicos a los días dicen que Sebastián tenía 0 alcohol en sangre, 0 de sustancias tóxicas en sangre. ¿Cómo mi hermano iba a estar alcoholizado en un momento en que se caía el país, en que venía la sangre, en que iba a correr sangre en el Estado Plurinacional de Bolivia que él amaba? ¿Cómo él se iba a alcoholizar en ese momento donde él tenía que servir al pueblo como periodista? Estaba más atento que nunca, hablaba conmigo minuto a minuto y me pasaba los reportes. No había forma, no voy a decir que no tomaba un vaso de cerveza, un vaso de vino como hacemos todos, ¿no? Pero en ese momento no era momento de festejo, al contrario, él tenía que estar más lúcido que nunca. De hecho, su último acto en vida es la nota que envía, página 12, con total lucidez, diciendo, anticipando que el presidente Evo Morales iba a tener que abandonar el país al día siguiente por todas estas presiones a sus familias, a los funcionarios y a los medios populares que tú en la introducción bien describiste. Entonces, yo sostengo, y no me cabe la duda, porque así ha ocurrido en el resto de los golpes de Estado sangrientos de nuestra región desde los 60 en adelante, que hubo un plan sistemático y que las clínicas jugaron también su rol, porque esto luego se repite también con los masacrados de Sencata y Sacaba, que fueron negados a recibir una atención médica correspondiente. ¿Tuvo atención de parte de la embajada, de parte del consulado, desde el día en que cayó herido en el hospital? Sí, se hizo presente el embajador Normando Chiqui Álvarez a la clínica antes de que yo llegara, a pedido de mi familia, pero todo fue muy superficial. Después, cuando yo llegué, él me saludó, se llevó un par de recetas que yo no podía conseguir porque no podía llegar a la zona de Miraflores, donde están las farmacias hospitalarias más importantes. Nunca más volvía con esas recetas, y bueno, claramente, ¿cómo iba a volver si estaba muy ocupado en recibir el avión Hércules cargado de armamentos con destino a masacrar al pueblo boliviano? Y después él
sí se jactó de que había salvado la vida de muchos periodistas argentinos que fueron agredidos, sí, que de hecho fue así, porque muchos viajaron para cubrir lo que estaba sucediendo, pero él omitió decir en todo momento que a uno no lo salvó. Uno estaba internado, agonizando en la clínica, donde él me iba a visitar y me llevaba a lo mejor un paquete de hierbas, simplemente esas eran las ayudas que yo recibía del consulado. Además de que se me negara a mí y a mi familia, porque al tiempo llega mi madre y mi hermana, el avión sanitario. Muy bien, pues Penélope, gracias por su testimonio. Qué pena lo que haya ocurrido con Dante, más bien con Sebastián Moro, un periodista fallecido después de una golpiza que ha sufrido en la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Abrazos, Penélope, será hasta otra oportunidad. Sí, hermano, si me dejas agregar, sí, es una pena y es el dolor más grande que llevamos en vida con nuestra familia, a lo que se le suma la impunidad de muchos colegas de prensa que silenciaron y también de la justicia hasta el momento. Pero también es un orgullo saber que Sebastián dejó este mundo, por lo menos este plano del mundo, luchando por sus ideales y en defensa del pueblo, y que nos ha dejado un legado y un ejemplo a seguir. Así que aquí estamos, aquí seguiremos por Cevita y por todos nosotros. Es una causa colectiva. Gracias. Gracias, Penélope Moro, por su tiempo con La Razón. Ella es hermana de quien en vida fue Sebastián Moro, periodista que